Esta tarde empezaremos con la materia de mecanismos, para lo cual iniciaremos nuestra presentación. Introducción. Para diseñar un mecanismo se tienen los siguientes pasos. Primero, realizar el diseño conceptual para seleccionar el tipo de mecanismo a utilizar, basado en la experiencia del diseñador. Esto puede ser un sistema de levas, barras articuladas, transmisión por engranes o correas o cualquier otra combinación de elementos. Paso 2. Para realizar un análisis cinemático para determinar que los elementos a considerar sean los adecuados para las tareas que se asignan, como desplazamiento, velocidades o aceleraciones. El diseño cinemático consiste en determinar las dimensiones del mecanismo que se realiza de forma óptima, la tarea para la cual fue diseñado. El análisis cinemático consiste en determinar las dimensiones del mecanismo que realiza la forma óptima a la tarea para el cual está diseñado. Antes de considerar el mecanismo como un ideal, es necesario analizar las piezas que lo componen, ya que si el mecanismo va a funcionar a baja velocidad, la inercia es despreciable frente al resto de las fuerzas actuantes, por lo que normalmente se considera suficiente con un análisis estático que determine las reacciones de los apoyos con un análisis estático, como se dijo. Si el mecanismo funciona a altas velocidades, el análisis estático no es suficiente, puesto que las fuerzas de inercia modifican significativamente las reacciones en los apoyos, por lo que será necesario elaborar un análisis dinámico que tiene en cuenta la inercia y además calcula las reacciones en los apoyos de una manera exacta. Terminología de los mecanismos. Una máquina es una combinación de cuerpos dispuestos de tal forma que produzcan un trabajo. El concepto de máquina incluye la capacidad para transmitir niveles de fuerza-momento como considerables, como ocurre básicamente en ejemplos como un automóvil, que cuando la fuerza-momento es pequeña, la principal función del dispositivo es transmitir o modificar el movimiento. Entonces, en lugar de referirse a máquina, nos referiremos a mecanismos. Los mecanismos están compuestos por elementos y todos ellos tienen la posibilidad de movimiento, excepto uno, al que siempre se le denomina elemento fijo. Los elementos están compuestos por partículas materiales que se desplazan relativamente unas con respecto a las otras cuando el elemento se encuentra bajo la acción de fuerzas exteriores. Sin embargo, los desplazamientos suelen ser tan pequeños que no se cometería ningún error significativo al no tomarlos en cuenta, por lo que normalmente se considera que son elementos rígidos. Los elementos se clasifican en binarios, terciarios, etc. Todo esto en función del número de conexiones que tengan con otros elementos. Un ejemplo de esto es un elemento de 3 conexiones al cual se denominará un elemento terciario. Las uniones entre elementos se denominan pares cinemáticos. Estos permiten algunos movimientos relativos entre elementos e impiden a otros. Por ejemplo, la bisagra de una puerta es un par cinemático que permite la rotación de la puerta respecto del eje vertical e impide los demás movimientos. Se llama cadena cinemática el conjunto de elementos móviles unidos mediante pares cinemáticos. Por definición, es una generalización del concepto de mecanismo, de manera que se puede definir a un mecanismo como la cadena cinemática en la que uno o cualquiera de sus elementos se ha hecho fijo. Las cadenas cinemáticas pueden ser abiertas o bien cerradas. Por definición, una cadena cinemática es una generalización del concepto de mecanismo, de manera que se puede definir a un mecanismo como la cadena cinemática en la que uno o cualquiera de sus elementos se ha hecho fijo. Las cadenas cinemáticas pueden ser abiertas o bien cerradas. Se denomina movilidad, con una M mayúscula, de una cadena
al número de parámetros que es necesario utilizar para definir completamente su posición. Un concepto análogo a este, pero referido a los mecanismos, es el número de grados de libertad. Esto se marca como una letra G mayúscula. Así, por ejemplo, la cadena cinemática de 4 barras articuladas de la siguiente figura es M4. Fijando uno de los elementos resulta un cuadrilátero articulado que tiene como G igual a 1. La acción de fijar un elemento equivalente a restarle 3 grados de libertad a la movilidad de la cadena es recordar que un elemento tiene 3 grados de libertad en el plano y 6 en el espacio, por lo que esto nos da una relación de G igual a M menos 3. Entre el número de grados de libertad G del mecanismo y la movilidad de M de su cadena cinemática es en general, pues el mecanismo siempre se obtiene fijando uno de los elementos de la cadena. Y en el espacio será G igual a M menos 6. De una misma cadena cinemática pueden obtenerse distintos mecanismos, fijando cada elemento de la que se componen, denominándose inversiones a cada uno de los diferentes mecanismos que se obtienen de la misma cadena cinemática. Se llama número de inversiones al número de mecanismos estructuralmente diferentes que se pueden obtener de una misma cadena cinemática. La cadena cinemática de 4 barras mostrada en la figura tiene una única inversión, ya que sea cual fuera la barra que se fije, el mecanismo resultante siempre será un cuadrilátero articulado. La cadena cinemática de 4 barras mostrada en la primera figura tiene una única versión, ya que sea cual sea la barra que se fije, el mecanismo que resulta es un cuadrilátero articulado. Evidentemente, si en lugar de fijar la barra inferior fijásemos la barra superior, el cuadrilátero articulado que se obtiene no es el mostrado en la segunda figura, sino otro geométricamente diferente. Sin embargo, todos los cuadriláteros articulados serán estructuralmente iguales, pues todos ellos tienen en común que el elemento fijo está unido a dos elementos binarios que a su vez están unidos entre sí por otro elemento binario. Son especialmente importantes por la cantidad de mecanismos prácticos a que dan lugar las cadenas cinemáticas de Stephenson y Watt, los cuales se muestran en la siguiente figura. A la izquierda tenemos la cadena de Stephenson y a la derecha la de Watt. Ambas cadenas cinemáticas tienen la movilidad de M igual a 4. La cadena de Stephenson da origen a 3 inversiones diferentes. La primera de ellas se obtiene fijando los elementos 1 o 2, como se observa en la figura 1.7a. La segunda fijando los elementos 4 o 6, que es la figura 1.7b, y la tercera fijando los elementos 3 o 5 de la misma figura. Por su parte, la cadena de Watt da origen a 2 inversiones distintas. La primera mostrada en la figura 1.8a, la cual se obtiene fijando los elementos 1, 2 y 5 o bien 6, y la segunda mostrada en la figura 1.8b, que resulta de fijar los elementos 3 o 4.